queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de esta vida en comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente retomar las grabaciones de estos devocionales que con mucho amor compartimos con ustedes. Una vez más les recordamos que si usted ya conoce la palabra de Dios, compártalo con aquellas personas que usted sabe que no conocen la palabra de Dios, para que crean y sean salvos. Hoy llegamos al capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo nos menciona dos temas importantes. El primero nos habla de un aguijón en la carne, pero también nos habla de que fue arrebatado al tercer cielo para recibir palabras inefables de parte del Señor. Vamos a iniciar con el segundo punto y está en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo o no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hay una gran enseñanza aquí, y esto nos va a ayudar a entender un poquito más de dónde viene el conocimiento, de dónde viene la elección de un apóstol. Pablo hace una narración de las visiones y las revelaciones que había recibido del Señor. Cuando dice, conozco a un hombre, significa que estaba hablando del mismo. Quizás por humildad lo manifestó así, o porque Pablo, como ustedes saben, vivió muchas persecuciones. Pero se nota muy claro entre líneas que estaba hablando del mismo, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Hay muchas versiones que hablan de una u otra cosa, pero realmente vamos a hablar lo que dice aquí la palabra de Dios. Explicó que no sabía si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero que estuvo en el paraíso, en el tercer cielo. El apóstol describe que allí oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Es como el apóstol Juan cuando recibió las revelaciones de Apocalipsis. Hay cosas que no nos es dado a entender a nosotros. Pero Pablo manifiesta muy bien allí que fue llevado para recibir instrucciones en el tercer cielo. Recordemos que los apóstoles todos recibieron enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero apóstol recibió enseñanzas directas del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice aquí, fue arrebatado para recibir enseñanzas directamente del Señor. Entonces, eso descarta, de hecho, aquellos que hoy en día se quieren llamar apóstoles, a menos que fueran arrebatados al tercer cielo también. Pero todos los apóstoles fueron enseñados personalmente por Cristo y Pablo, que fue el último, fue arrebatado al tercer cielo para ser enseñado. Y esto nos debe quedar muy claro, la categoría de cuando alguien es apóstol. Y ya están todos descritos en la Biblia y el último fue el apóstol Pablo. Lo otro son títulos de hombres, no del Señor. Pero a partir del versículo 7, Pablo cambia el tema y nos habla ahora de algo que muchas veces nos impresiona. Otras veces hay quienes no lo entienden, pero
es un hecho real que Pablo narra aquí. Un aguijón en la carne. Dice la palabra de Dios en los versículos 6 en adelante de aquí el capítulo 12, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí se ve u oye de mí. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca, enaltezca sobremanera. Noten, hermanos, esta narración. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, soy más fuerte, porque recibo el poder de Cristo. Interesante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios por este pasaje. Primero, Pablo nos revela que fue arrebatado al tercer cielo para recibir enseñanzas allá en el paraíso de cosas que para nosotros no se nos es permitido. Pero ahora Pablo habla de un aguijón en la carne. De un aguijón en la carne, y no sabemos qué aguijón. ¿A qué aguijón se refiere Pablo? Porque él mismo no lo menciona. Algunos estudiosos dicen que era una malaria, otros dicen que era una epilepsia, o otros dicen que podría ser un problema de la vista. Y esto se acerca un poco más porque mire lo que dice Gálatas 4. Gálatas 4 del 13 al 15 dice la palabra de Dios así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, nos hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Noten ahí, los hermanos de Galacia sabían que Pablo tenía un problema en la vista. No saquemos conjeturas y quedémonos en lo que la Biblia dice. Este aguijón era un impedimento en su ministerio, sea lo que fuere, o el problema físico que él tenía lo debilitaba y era un impedimento en su ministerio. Y pidió al Señor que le fuera quitado. 3 veces lo pidió, pero Dios no lo hizo. Dios se negó a hacerlo. Dirá alguien: bueno, pero ¿por qué Dios es así? Él es el único soberano. No hay otra respuesta. Este aguijón en la carne mantuvo al apóstol humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con el Señor y que todos vieran lo que hacía Dios en su vida. Este aguijón fue utilizado para que el ministerio de Pablo fuera exitoso. Y al sentirse débil, entonces se sentía humillado delante de Dios y se acercaba más a Dios. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Aunque Dios no le quitó este aguijón físico, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que Dios se muestra en gente débil debería darnos más valor para servir al Señor. Si reconocemos nuestras limitaciones,
no nos sentiríamos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más eficaces en el servicio a Dios. Entonces, quizás si soy fuerte y ahora me pongo a pensar si Dios le quita el aguijón, quizás el ministerio de Pablo no hubiera sido tan exitoso, porque quizás se hubiera orgullecido de lo que estaba haciendo en la obra de Dios. Pero por eso Dios no se lo quitó. Ahora Pablo humilladamente se acercaba a Dios sabiendo que tenía una debilidad. Pero Dios le dice, mi poder se perfecciona en las debilidades. Confiar en Dios es lo que tenemos que hacer para ser más eficaces en nuestros ministerios. Nuestras debilidades nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano y nos ayudan a profundizar nuestra adoración a Dios. Cuando alguien tiene debilidades, un siervo tiene debilidades, se acerca más a Dios y Dios lo perfecciona dándole poder para llevar adelante la obra. Esto pasó con Pablo y nos lo explica muy claro. Cuando somos conscientes de nuestras debilidades y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegaremos a ser mucho más eficientes de lo que pudiéramos ser si dependemos de nuestras propias fuerzas. Aquí está la enseñanza. Cuando los obstáculos vienen, dependemos de Dios. Debemos depender de Dios. Quizás cuando estemos bien y no tengamos ningún aguijón en la carne, estamos saludables, no hay ningún problema, entonces quizás podríamos descuidar nuestro ministerio. Pero Dios es soberano y Él permite en nosotros, no tan solo en Pablo, permite en todos nosotros, los que de alguna manera estamos sirviendo al Señor, Él permite que tengamos debilidades, porque así entendemos que debemos acercarnos más a Dios. No se queje por aquellos aguijones que usted tiene. Quizás usted tiene muchos, quizás tenga uno. Yo tengo mis aguijones, pero gloria a Dios, porque eso me permite acercarme más a Él. Eso me permite acercarme más a su palabra. Eso me permite depender más de Él. Y es cuando nos humillamos delante de Él, cuando estamos sufriendo aflicciones, cuando Él, por medio de su poder y el Espíritu Santo, nos da la sabiduría, el discernimiento y el poder para llevar adelante nuestro ministerio. No se desanime si usted tiene un aguijón en la carne. No se desanime si tiene una aflicción. Usted confía en Dios. Siga adelante sabiendo que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Que el Señor les bendiga.